soy tan joven. Yo sé que me veo como de 20, pero no tengo 20, tengo más que 20. Pero quiero decirles eso porque es importante darnos cuenta de que la iglesia ha estado sufriendo muchos cambios de parte de Dios en los últimos tiempos. Ha tenido que transformarse para poder ser efectivos en la obra que Dios nos ha encomendado a cada uno de nosotros como su iglesia. Y veo que esta es una iglesia de excelencia, es una iglesia que ha entendido que hay que evolucionar, una iglesia que sabe cómo llegarle a las almas, que sabe que el evangelio es de gozo, es de alegría. Y yo quiero que usted se dé un fuerte aplauso a usted mismo por estar aquí. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 1. Leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Verso 4. Entonces salió del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Quiero que usted vea que el verso 5, el verso 6 y el verso 7, lo que hace en la escritura es describir todo el atuendo de guerra que traía este hombre llamado Goliat. Vamos al verso 8. Y se paró, dice, y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Dijo el filisteo: escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme a un hombre que pelee conmigo. Señor, agradecemos esta hora, Dios, la bendición que nos das de estar en este lugar, en este, Señor, lugar de bendición, en esta casa de oración, Señor, en esta casa, Señor, de restauración, Dios, de nuevas oportunidades. Te pido que esta palabra, Señor, sea de bendición a nuestras vidas, sea una palabra, Señor, que redireccione nuestros pasos, que redireccione nuestras acciones, Dios, en el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Yo sé que ese es un verso y es una historia que todo mundo sabe. Todo mundo ha escuchado la historia de David y Goliat. Todo el mundo ha escuchado la historia de cómo el gigante cayó ante un pequeño David. Pero yo quisiera que usted pueda contextualizar toda esta historia, lo que hemos estado viviendo durante todos estos años en nuestra vida. Ciertamente no hay que negar que usted y yo estamos en una batalla constante en nuestras vidas. Estamos en una batalla constante por nuestras finanzas, por la conversión de algún familiar. Estamos constantemente batallando. Día a día hay batallas en nuestra vida. Yo no concibo que un cristiano no entienda que está en una constante batalla en contra del enemigo, pero también estamos en una constante batalla en contra de nosotros mismos. La batalla de Dios es con nosotros porque no hemos muerto, porque no hemos entendido que Él tiene que reinar en nuestros corazones. Pero en este caso hay una batalla que se está librando o que se va a librar, y hay una estrategia que la palabra enseña que el enemigo utilizó para que el pueblo no pudiera ni siquiera accionarse en esa batalla. El pueblo pasó mucho tiempo en temor, pero yo quiero que usted vea que hay cosas que el pueblo de Dios hace por lo cual el enemigo toma ventaja en esa batalla. Diga conmigo: el enemigo no puede tener ventaja en nuestra batalla. Diga a la persona que está a su lado: el enemigo no puede tener ventaja en nuestras batallas. Somos nosotros los que tenemos que tener la ventaja, porque si tenemos a Cristo en nuestro corazón, si tenemos al Espíritu Santo que nos guía, que nos lleva a mejor camino, no hay forma que el enemigo pueda vencer en nuestras batallas. Pero yo quiero que usted vea cuáles fueron las estrategias de guerra que el enemigo usó para que el pueblo de Dios no pudiera accionarse, y tuvo que aparecer un hombre llamado David y salvar la tanda, como decimos nosotros en Costa Rica. Si David no aparece, la historia que aquí se hubiera escrito no hubiera sido la que usted conoce. Ahora quiero que vean el verso 1, que dice la palabra que los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra.
El primer problema que tenemos que entender y que tenemos que ver que está ocurriendo ahí es que cuando usted está en una guerra, el primero que se tiene que levantar a guerrear es usted y no los filisteos. La palabra enseña que ellos fueron los primeros que se levantaron y se dispusieron en orden de batalla. Por eso muchas veces nosotros no ganamos nuestras batallas, porque no hemos entendido que estamos en una batalla. No hemos entendido que por alguna razón la palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias todos los días. Eso no es un regalo solamente para que usted lo disfrute y lo use como un amuleto que usted puede decir. No, Dios ha depositado sobre nosotros misericordias nuevas todos los días, porque todos los días usted y yo estamos en una batalla que necesitamos tener su misericordia y su gracia. La iglesia de Cristo tiene que entender que no puede reaccionar a lo que el enemigo hace. La iglesia es una iglesia que tiene que accionar siempre. La iglesia es la primera que tiene que entender que tiene que hacer algo por esta ciudad, que tiene que hacer algo por su familia, algo por sus finanzas. No puede reaccionar, no puede esperar que el enemigo toque su vida para que usted reaccione a eso. El pueblo de Israel se levantó en respuesta a que el pueblo de Filisteos se levantó. Muchos de nosotros no accionamos nuestros ayunos, nuestros tiempos de oración hasta que algo malo ocurra en nuestras vidas. Y por eso estamos perdiendo nuestras batallas. Yo siento ayunar porque como que tengo un dolor de estómago hace muchos días, hermanos, está reaccionando y eso no es el modelo de Dios para ganar nuestras batallas. No tenemos que esperar que algo ocurra en nuestro matrimonio para accionarnos a orar y a fortalecer en oración y en ayuno nuestro matrimonio. No podemos ser una iglesia que reacciona. Con razón Jesucristo siempre se anteponía a las situaciones y mandaba a sus discípulos a buscar de Dios, a orar, a estar a solas con Dios, porque él sabía lo que iba a venir en el futuro. El sabio dice que ve el mal venir y se aparta de él. El sabio sabe que el enemigo se ha levantado con la intención de destruirnos, y el sabio entiende que tiene que de mañana someterse a Dios. Lo primero que ocurre en este primer verso es que el filisteo es el que entiende que está en guerra y se levanta él primero y toma una posición. Ahora yo quiero que usted entienda que todo lo que el enemigo hace es estratégico. Nada de lo que el enemigo va a hacer lo va a hacer porque sí, ni lo va a hacer por reacción. Todo lo que él ha planificado ha sido con una mente sobria con el interés de destruirnos. Ahora, dice la palabra del Señor que los filisteos se congregaron ¿en dónde? Lea. En Soco. Hay dos lugares donde usted puede pelear sus batallas. O usted se para en Soco o usted se para en el valle de Ela. Y yo quiero que usted sepa qué significa Soco y qué significa valle de Ela. Soco significa lugar de abundancia y significa lugar de alabanza. Oiga, el enemigo sabe que nuestra fortaleza está en nuestra abundancia. El enemigo sabe que nuestra fortaleza está en nuestra alabanza. No hay una persona que no adore a Dios que no salga fortalecido de un cuarto cuando ha adorado al Señor. No hay una persona que no ha exaltado el nombre, que ha recordado sus virtudes, que ha hablado las virtudes del gran yo soy, que no salga fortalecido a enfrentarse un día, por difícil que sea ese día. El enemigo sabe que si él se posiciona en el lugar de la alabanza, a usted le tocará posicionarse en el lugar de Ela, en el valle de Ela. Y el valle de Ela significa valle de amargura. Una persona que no puede alabar a Dios definitivamente en su corazón es un corazón amargado, un corazón que no entiende, un corazón que todo lo ve mal. ¿Dónde está usted parado peleando sus batallas? ¿Está usted en el valle de Ela? ¿O está usted en Soco? En el lugar de la alabanza, en el lugar donde nuestro espíritu se nutre de Dios. Basta con recordar quién es Dios y usted siente fortaleza en sus vidas. Basta con que usted pueda recordar sus virtudes, que usted pueda recordar sus cualidades, y usted no es el mismo cristiano de todos los días, porque nosotros estamos destinados a estar parados en el lugar de la alabanza al Señor. El enemigo sabe. Él dice: yo necesito levantarme más temprano que ellos. Yo necesito levantarme de madrugada y posicionarme en el lugar donde ellos deberían de estar posesionados todo el tiempo. Es por eso que usted ve al cristiano que siempre, nunca tiene tiempo para estar con Dios. Yo no concibo que nosotros como cristianos nos dirijamos a nuestro trabajo sin haber tenido un tiempo con Dios y fortalecernos en Dios. Pero él sabe
que si Él hace que nosotros no nos conectemos con Dios, nuestras batallas no van a ser fácil de ganar. Nuestras luchas no van a ser fácil de ganar. Una persona que está metido en el valle de Ela de la amargura, nada le parece bien. Si está muy caliente, porque está muy caliente. Si hay lluvia, que porque hay lluvia. No le gusta el negrito que está predicando, no le gusta el color de las luces, no le gusta nada. ¿Sabe por qué? Porque su corazón, porque sus pies, porque él está posicionado allá en el lugar de la amargura. Y el enemigo sabe que si logra que usted se pare en el lugar de la amargura, usted, esa batalla, oiga lo que le voy a decir, ni siquiera ha empezado y esa batalla está perdida. No ha empezado y el pueblo de Dios está perdido por no saber dónde tiene que estar parado. Es necesario que la iglesia se levante y que no interrumpa en su mañana su tiempo con Dios. Hermano, si usted está luchando y sabe que su batalla la está perdiendo, revise dónde está parado usted. Revise si en su corazón hay amargura. Una persona que todo lo ve mal es una persona que está amargada. No le parece nada. Nada le parece. No le pareció la danza, que hubieran usado mejor unos vestidos rojos, que porque usaron esa canción, que hubieran usado otra canción. Porque en su corazón hay que... Está amargado ese tipo. Ve a la persona que está a su lado y mírele si está amargado o está en alabanza. Dígale, sonríe, hermano, sonría. Aleluya. Al pueblo de Saúl le tocó, no porque quisieron, sino porque por la flojera de haberse levantado tarde en la mañana, le tocó posicionarse en el valle de la amargura. Una persona que no sabe adorar a Dios está destinado a que su vida sea una vida llena de amargura. Una persona que no sabe reconocer a Dios en sus caminos y en sus pasos está destinado por default a que le toque estar siempre hablando, pensando, actuando y reaccionando de una forma amargada. Porque el destino de nosotros es que nuestra fortaleza está cuando adoramos, cuando estamos con Dios, cuando nos metemos con Dios, cuando Dios nos habla. Ahora vea lo que dice el verso 4. Salió entonces del campamento. ¿Y qué dice? Un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Verso 5, traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Verso 6, sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él. Ahora vea el verso 8. La palabra no describe que ellos reaccionan por lo que ven de él. La palabra no dice que cuando ellos lo vieron tuvieron temor. Vea lo que dice el verso 8. Verso 8 dice así: y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole: ¡Hey! ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y le venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos venciereis y nos serviréis, perdón. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Pero vea el verso 11. Diga conmigo: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras, se turbaron y tuvieron miedo. Ellos no van a tener, usted no va a tener miedo, hermano, cuando usted vea al enemigo. No. Usted no va a tener miedo cuando usted vea las cosas como están pasando a su alrededor. La palabra no describe que ellos se turbaron y tuvieron temor cuando vieron al gigante. Ellos tuvieron temor cuando ellos escucharon la voz del enemigo.
Porque la palabra del Señor nos describe a nosotros que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. Pero déjeme decirle que no solamente la fe viene por lo que usted escucha. La desesperanza viene por lo que usted escucha. La falta de amor viene por lo que usted escucha. La falta de confianza en Dios viene por lo que usted está escuchando. Porque el espíritu de nosotros es afectado no por lo que vemos, sino por lo que estamos escuchando. El enemigo sabía que lo que tenía que hacer no era venir con gran atuendo de guerrero, solamente tenía que abrir su boca y hacer que los oídos de los hombres de Dios escucharan la voz del enemigo y automáticamente iban a entrar en temor. Es por eso que usted puede pasar durante un año con un dolor de su estómago y usted no pasa nada. Usted aprende hasta a tolerar ese dolor, hasta se acostumbra, hasta le dice mi dolor, le dice usted. Es que tengo mi dolor. Qué raro, hoy no siento mi dolor, decimos nosotros. Pero basta con que una persona se siente en una mesa llamado doctor o doctora, abra su boca y diga, hermana, usted lo que tiene es cáncer. Ahí ahora sí hay problema en su vida. Porque el enemigo abrió su boca y afectó su espíritu. Usted sale de esa sala repartiendo sus bienes, pidiéndole perdón a todo mundo porque usted cree que ya se va a morir. Porque su espíritu fue afectado por lo que el enemigo habló a su espíritu. En otras palabras, el pueblo de Dios no puede permitir que nuestro oído se escuche la voz del enemigo. Estamos tan acostumbrados a ver lo que el enemigo dice y hace que no estamos atentos a la voz de Dios. Ahora, quiero decir otra cosa que está ocurriendo acá. Aquí hay otro problema grave y es que el que está poniendo las reglas del juego, las reglas de las competencias, las reglas de esa lucha no es el pueblo de Dios. El que está poniendo la forma en la que se debe de pelear esa batalla es el enemigo y eso es un grave error. Porque nosotros como iglesia de Cristo somos los que definimos cómo el enemigo va a soltar esta ciudad, cómo el enemigo va a soltar a un familiar, cómo el enemigo va a soltar nuestras finanzas. Usted no puede aceptar la voz del enemigo. Hay hermanas que vienen a la iglesia a testificar y dicen, pastor, gloria a Jesús, dicen ellas. Pastor Juan, quiero testificar que mi esposo es inconverso. Y yo sé que aquí hay culto los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados y los domingos. Pero gloria a Dios que mi esposo me dejó venir a adorar, a exaltar el nombre de Dios por lo menos los martes. Y nosotros decimos, gloria a Dios, está haciendo la obra. No, el enemigo nunca va a definirle a usted y a mí cuándo nosotros tenemos que ir a adorar y exaltar el santo nombre de Dios. Usted no puede aceptar los reglamentos de Satanás. Este pueblo estaba en temor porque nadie se paró y le dijo, un momento, gigante, usted está equivocado. La forma en que se va a pelear esa batalla no va a ser de esa forma, no. Ellos estaban en temor porque habían aceptado las reglas de cómo se iba a pelear esa batalla. No solamente se había posicionado en el lugar equivocado, no solamente habían permitido que él tomara la batuta, sino que también habían permitido que él pusiera las reglas de la batalla. Y aparte de eso, usted se da cuenta, el enemigo se levanta todas las mañanas y todas las tardes y dice la palabra que decía exactamente las mismas palabras. A mí me nace una pregunta y yo digo, yo no entiendo cómo el enemigo va a ponerse a levantarse todas las mañanas durante 40 días a estarme amenazando. Hermano, si el enemigo pudiera destruirlo a usted, si el enemigo tuviera la potestad de destruir su familia, oiga lo que le voy a decir suavemente, hace rato que usted y su familia no existieran. Pero él sabe que lo único que puede hacer con el pueblo de Dios es mantenernos en temor y en perturbación. Por eso él dura 40 días hablando las mismas palabras. Y no solamente eso, nótese que lo hace en las mañanas y en la tarde. En la costumbre de esta historia, el sacerdote del templo, el sacerdote venía con incienso todas las mañanas. Traía incienso y traía rollos de la ley y se las leía al pueblo de Dios para que el pueblo se fortaleciera en su espíritu escuchando la ley de Dios. El enemigo dice, yo lo primero que tengo que hacer es cortar la relación entre el hombre de Dios y el pueblo de Dios. Se levanta de mañana, antes de que el sacerdote llegue a dar la palabra de Dios, se levanta él y se prepara y dice, hey, yo soy Goliat de los filisteos, ustedes no son los hijos de Dios.
Entonces dice, denme un hombre que pelee conmigo. Y les decía las mismas palabras todos los días, en la mañana y en la tarde, justamente a la hora en que el sacerdote tenía que venir a bendecir el pueblo de Dios. Porque todo lo que él hace es estratégico. Es por eso que usted está a punto de venir al templo a recibir una palabra de parte de Dios y lo llama a esa tía que tiene 10 años de no hablarle a usted. Lo llama a ese primo que usted tiene años que no sabía ni que existía, porque el enemigo sabe que tiene que cortar la relación entre el hombre de Dios, la palabra que Dios ha puesto en el hombre de Dios y en su vida. Por eso estamos perdiendo nuestras batallas, porque no somos atentos a lo que el enemigo hace. Ahora conste, la batalla no ha empezado. Ni siquiera ha empezado. Y es imposible que el pueblo de Dios gane esta batalla, a no ser que aparezca un hombre conforme al corazón de Dios. Eso lo hizo por 40 días. Si David no aparece, la historia hubieran sido 80, 90, 100, 2 meses, 1 año, 3 años, no sé cuánto tiempo. Ahí estuvieran todavía el hombre diciendo cosas. Hermano, deje de tener temor. Lo que usted tiene que hacer es dejar de escuchar lo que los índices económicos de este país dicen. Lo que usted tiene que hacer es dejar de escuchar lo que el Departamento de Migración dice acerca de su estatus migratorio. Lo que usted tiene que hacer es tratar de meterse todas las mañanas con Dios a ver qué es lo que Dios dice de usted y de mí. Cuando nosotros hagamos eso, caminaremos por esta ciudad con nuestra frente en alto, sabiendo que nuestro futuro está seguro en Dios. Estamos perdiendo nuestras batallas, teniendo tiempos de alabanza y oración excelentes, pero en nuestras batallas internas, muchos de nosotros no estamos ganando nuestras batallas. ¿Por qué? Porque es muy fácil adorar al Señor en la iglesia, pero hay que tomar el tiempo para hacerlo en casa. Hay que hacerlo en las mañanas. Es pecado que usted se levante una mañana y se vaya todo un día a trabajar y usted no se haya conectado con Dios. Es pecado que usted no disponga, por lo menos en su carro, poner música e ir adorando al Señor y declarando que su mañana y su día va a ser un día bendecido de parte de Dios. Con solo que cambiemos esta actitud, con solo que cambiemos nuestra forma de accionarnos, vamos a ver cómo nuestras batallas empiezan a ser ganadas sin mover nosotros un solo dedo. Porque la palabra del Señor dice que todas las batallas que se dieron en la palabra del Señor, muy pocas tuvieron que haber esfuerzo físico de los hombres. Casi siempre Dios hacía todo lo que Él tenía que hacer en una batalla. El pueblo de Dios está desgastado, trabajando horas extras para salir mejor económicamente por semana. Cambiando, pastor, por 40 y por 30 dólares. La palabra que usted tiene en su boca para sacarlos de la miseria y sacarlos de problemas económicos, porque no hemos entendido dónde está el secreto de eso. Porque creemos que con 40 dólares vamos a solucionar, no vamos a solucionar nada. Eso es un engaño del enemigo que ha hecho que te mantengas lejos de escuchar la voz de Dios, que es el único que puede nutrirte para ganar tus batallas. Yo sé que eso no va a decir amén nadie, pero eso es así. Ahora, yo quiero que usted pueda entender, en realidad no es esto lo que yo quiero ministrar. Yo solamente, si usted quiere pelear sus batallas de esa forma, ahí está, fácil que usted lo pueda pelear. Madrugue un poquito más, métase con Dios, conéctese con la palabra del Señor. Ahora hay muchas formas en las que usted lo puede hacer, a través de audios, a través de mensajes, de cualquier forma. Ahora no hay pretexto para uno no tener conexión con Dios. Simplemente cierre su oído a lo que el enemigo está diciendo. Cierre su oído a lo que hermanos y líderes de la iglesia llaman a su teléfono para hablar del hombre de Dios. Hermano, usted no sabe que lo que el enemigo quiere hacer es cortar la relación que usted tiene con su pastor. Corte con esas hermanas, esta hermana que llama hermana Perenceja, ¿cómo está? Que el Señor le bendiga, aleluya. Hermana, no lo tome como chisme, no es un chisme. Usted sabe que soy una mujer de Dios, pero ¿a usted le parece eso que está haciendo el pastor? Su oído ya fue afectado. Su oído ya fue afectado. Su espíritu ya fue afectado.
Usted tiene que decirle a la hermana Perenceja: hermana, hagamos algo antes de que me vaya a decir lo que usted quiere decir. ¿Por qué no tomamos este tiempo, estos minutos para orar por el hombre de Dios que Dios ha establecido en nuestra congregación? ¿Por qué no oramos por nuestro pastor Juan? ¿Por qué no le encomendamos sus caminos, sus sueños, sus anhelos, lo que tú has puesto en el corazón? Y usted, le aseguro que la hermana Perenceja nunca más la va a volver a llamar a usted. Tenemos que tener cuidado que estamos escuchando nosotros y a quienes estamos escuchando. Porque hay personas que vienen con mucha sutileza a nuestro oído y nosotros caemos en la trampa del enemigo y nos desanimamos y nos vamos de la iglesia incluso por situaciones que nada que ver con Dios, porque no entendemos que el enemigo lo primero que va a hacer es cortar tu relación con el hombre de Dios y con la congregación. Ahora dice el verso 12, la palabra como que hace un impasse en la historia e introduce a David y dice: y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido a seguir a Saúl a la guerra. Los nombres de ellos 3 eran Eliab el primogénito, Abinadab y el tercero Sama. ¿Y David era quién? El menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Déjeme decirle que usted tiene que conocer un poco la historia, porque para un hombre, ser el que apacenta las ovejas de su padre era algo vergonzoso. Porque quien apacentaba las ovejas de su padre eran las mujeres, no los hombres. Es decir, David en su corazón quería estar en la guerra, pero por obediencia a su padre y por hacerle caso a lo que su padre le encomendó, él dice: padre, yo entiendo que no tenemos hermanas, somos todos hombres, yo soy el menor, me toca a mí negarme a mis deseos, negarme a mi anhelo de servir al rey, porque todo hombre en ese tiempo su deseo era hasta morir por el rey, porque ese era el grado más alto de honor. Saber que en mi casa mi hermano murió por el rey, eso era como wow, qué increíble la memoria de su familia. Su familia murió alguien por el rey. Pero David no pudo hacer eso. David no pudo decidir hacer eso, porque su decisión estaba en ser obediente al hombre de Dios que era su padre. La palabra del Señor dice que él había ido a la guerra con sus hermanos y regresó porque su padre le había encomendado que tenía que cuidar unas pocas ovejas, porque no tenía hermanas. En otras palabras, estaban las hermanas, las hijas de todos los vecinos de David cuidando las ovejas de sus padres y David en medio de ellas. Posiblemente pensaron que David era un tipo no tan varonil. Y solo eso era difícil para David. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios. Era un hombre que sus principios, incluso sus valores, los anteponía con tal de ser obediente al hombre de la casa, que era su padre. Y déjeme decirle que hay 2 formas en las que usted puede luchar sus batallas. Una, haciendo todo lo que yo le dije y lo que la palabra nos enseña que hay que hacer. Y 2, simplemente y sencillamente siendo obediente. Déjeme decirle que mientras David estaba cuidando las ovejas de su padre, él estaba siendo exonerado, ni siquiera pudo ver al gigante, nunca lo pudo escuchar, nunca pudo entrar en temor, nunca tuvo necesidad de nada de eso, porque la obediencia a su padre lo exoneraba de todo este rollo que estaba ocurriendo de guerra. El hecho que David estuviera a solas con sus ovejas era el pretexto de Dios para estar a solas con David. Las ovejas que el Señor puso en manos de David era el pretexto de Dios para hacer que David pasara mucho tiempo a solas con él. Muchas veces no entendemos y pensamos que lo grande, pastor, de la iglesia es estar en el ministerio de alabanza. Eso no es lo más grande en la iglesia. Lo más grande es cuidar las pequeñas ovejas. ¿Cuáles son las pequeñas ovejas? Nadie quiere guiar la guagua. ¿Quién quiere guiar la guagua? ¿Quién quiere tener el ministerio de guiar la guagua y recoger a los hermanos que no conocen al Señor por toda la ciudad? Nadie quiere eso. ¿Sabe por qué? Porque son pequeñas ovejas.
Todo el mundo quiere ir a la guerra. Pastor, es que yo fui destinado para ser un ministro de Dios. Pastor, usted supiera la palabra que tengo yo, pastor. Fuego hay en mis labios, porque anhelamos la acción, anhelamos estar ahí al frente, anhelamos que nos vean guerreando, que nos vean y que vean quiénes somos. Pero David no tuvo esa oportunidad. A causa de su obediencia, David fue sacado de en medio de todo eso. David era el que estaba allá cuidando en la puerta, el que lo recibe a usted en la puerta. Pero déjeme decirle que hay una gran bendición de parte de Dios en eso. Casi nunca Dios usa y levanta a gente que está adelante, y casi siempre los va a traer de allá atrás. Los salmos de David nacieron en soledad con Dios. La confianza que había desarrollado David se desarrolló estando lejos de la guerra, estando con Dios. Déjeme decirle que sí, muchas veces David luchó y dijo, ¿qué estará pasando en la guerra? Quisiera irme y ver la guerra, pero estas pocas ovejas me son estorbo para poder estar en la acción. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad de mi Padre. La obediencia hizo que David ni siquiera conociera al enemigo. Ahora quiero que veamos esto rápidamente porque se me va el tiempo. Vea lo que dice. Verso 17. Un día, después de que David pasa mucho tiempo practicando obediencia, porque la obediencia hay que practicarla, diga a la persona que está a su lado, la obediencia hay que practicarla. La obediencia no es fácil, hermano. Decirle al pastor, sí, pastor, está bien, lo que usted diga, pastor, como usted lo diga, pastor, así lo vamos a hacer. Eso no es fácil. Porque muchos le dicen, pastor, sí, pastor, como usted lo diga, y salen, pero es que yo no sé por qué hacen eso. Sí, pero se puede hacer de esta forma y se puede hacer de la otra forma. Yo no entiendo al pastor. Sí. Pastor, lo que usted diga. Usted escuchó lo que dijo el pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Si hay tantas formas tan fáciles de hacer, pero él siempre quiere hacerlo de esa forma. Es que la obediencia no es fácil. Pero a alguien que camina en la obediencia, usted va a ver los beneficios de la obediencia. Dice la palabra que después de pasar tanto tiempo David luchando en su corazón y siendo obediente a su padre, dice que el verso 17, el padre llama a David y le dice, y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto, ¿a dónde? Al campamento, a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos en señal de que están bien. El verso 19 introduce la historia. Ahora yo quiero que usted vea lo que dice el verso 20. Ahora yo quiero que usted vea los rasgos que tiene un hombre que ha sido formado en obediencia. Verso 20 dice, se levantó como a las 9 de la mañana. Oh, no. Es que, pastor, esos no son los cristianos que usted los convoca. Ayuno a las 8 y están a las 9:30 aquí. No, David no era de esos. David no era de los que el pastor convoca a oración a las 6 de la mañana y siempre hay un pretexto para llegar a las 7, 7:30 y 6. No. David no es de ese ADN. David no es de ese nivel. David está acostumbrado a pasar tiempo con Dios y automáticamente su esencia, sus valores y sus virtudes están introducidos en él. Dice la palabra que se levantó cuando muy de mañana. Y no solamente eso. Dejó las ovejas al cuidado de alguien, de un guarda. Yo contaba predicando esta palabra, pastor, que yo recuerdo que vino un profeta del Salvador a mi país y yo estaba ministrando la alabanza y el profeta ministró y todo y me llamó al final y me dice enfrente de todo el mundo, yo te veo en las naciones. Yo te veo caminando, yo veo como caminas por todo Centroamérica, llega a los Estados Unidos y no sé qué. Yo, cada vez que le hablaba, yo levantaba pecho, ya casi pegaba en el cielo raso yo. Pero yo no estaba caminando en obediencia, y cuando uno no camina en obediencia, usted no está preparado ni para una palabra profética. Yo entré en tal rebelión con mi pastor que yo decía, pastor, ya sabe, ¿usted escuchó al profeta de Dios? Las naciones las que me esperan ahora a mí. Gracias.
yo empecé a entrar en una rebeldía con el pastor, porque a mí me invitaban a tocar a X lugar y el pastor me decía, Richie, ¿por qué que tenemos servicio a las 7? Y yo decía, pastor, pero usted como que está en la carne, usted no escuchó que el profeta dijo que yo iba a ir a las naciones. David no era de los que dejó las ovejas botadas como nosotros, pastor, voy a ir a tocar a otro lado y no ministramos en nuestra iglesia, porque como nos llamó el Señor a otro lado. No, David no era de esos. David era de los que dijo, hey, mi papá me instó a hacer esto, pero antes de hacer esto, tengo que ser responsable con lo que él ya me ha dado a mí. Dejó a alguien guardando sus ovejas, se levantó de temprano y tomó todo lo que su padre le dijo y se encaminó a hacer la voluntad de su padre. Ahora quiero que usted vea lo que sigue diciendo. Verso 21. Verso 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como ¿quién? Como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje, tal y como su padre le dijo, lo estaba haciendo. Y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos, tal como su padre le dijo que hiciera, si estaban bien. Mientras, diga conmigo, mientras quiere decir que él estaba accionando la voluntad de su padre. No fue ni antes ni después. Mientras él estaba haciendo la voluntad de su padre, ¿qué dice la palabra? Que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat del filisteo de Gat, salió entre las filas y los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Hay un aspecto que nos hemos equivocado nosotros, y nosotros pensamos que cuando David escuchó al gigante fue que él se puso con ese saiyajin espiritual y dijo, ahora sí, ¿qué le pasa a este? No. David escuchó la voz del enemigo y en él no produjo absolutamente nada, porque un hombre que está acostumbrado a escuchar la voz de Dios, cuando escucha la voz del enemigo, le vale. David no reaccionó a la voz del gigante. Es que hay personas que creemos que Dios necesita quien lo defienda. David sabía quién era Dios y sabía que Dios no necesitaba a nadie que lo defendiera. David sabía que Dios era Dios, que Dios era omnipotente, que era todopoderoso. David no iba a entrar en una situación para guardar el currículum de Dios. No, David no tenía problemas con lo que ese gigante podía decir de su Dios, porque él sabía quién era Dios. Lo que la palabra sí dice es que más adelante dice la palabra, dice, entonces David, el verso 23 final dice, y las oyó David, verso 24. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre. Entonces David habló. David no reaccionó por lo que el gigante dijo. No, a él, insisto, a un hijo de Dios que sabe escuchar la voz de Dios, le vale lo que el enemigo diga. Él reaccionó cuando escuchó que dijeron, hey, ¿usted sabe qué le van a dar al que bote a ese gigantón? Él escuchó solamente, estaba haciendo la voluntad de su padre y haciendo la voluntad de su padre, escuchó que estaban diciendo, oiga, está heavy ese asunto. Está tan heavy que el rey está a punto de hasta darle su hija. ¿Y ustedes han visto la hija? Es una cipota pero preciosísima. Y no solo eso, riquezas y exoneración de impuestos. Entonces David dijo, hey, ¿cómo así? Dice que se apartó de ellos y fue a preguntar, porque un hombre de Dios siempre pide confirmación. Hermana, ¿es cierto lo que dicen por ahí? Que si yo voto a ese gigante me van a dar a la huila del rey, me van a dar riquezas y me van a dar exoneración de impuestos. Y dice que le dijo, exactamente, así va a ser. Entonces David dijo, wow. Déjeme decirle que todo hombre sobre la faz de la tierra, toda su vida está luchando para esas tres cosas: para tener la esposa de sus sueños,
para tener riquezas y para que toda su familia nunca pase necesidad. Y David se está encontrando con los 3 sueños de todo hombre de toda la vida en un instante, todo junto, solamente por estar haciendo la voluntad de su padre. Todo el paquete en un solo minuto, en un solo momento, solo por estar haciendo la voluntad de su padre. Me encanta predicar esta palabra y siempre digo que las grandes oportunidades caminan por el mismo camino donde caminan los hombres que son obedientes. No hay forma de que un hombre que camine en desobediencia se encuentre con las grandes oportunidades de Dios. Solamente los hombres que aprenden a negarse y aprenden a escuchar la voz de Dios y la voz del hombre de Dios y caminan en pos de esa palabra. Dice la palabra del Señor que los hermanos ven a David interesado en la guerra. Llaman a David y le dicen: ¿y para qué has venido aquí? Mocoso, como decimos nosotros. ¿Y a quién has dejado las pequeñas ovejas de mi padre? David saca pecho como hombre de Dios y dice: por favor, ¿usted cree que yo soy como ustedes? No. Yo soy formado a otro nivel. Las ovejas yo las dejé al cuidado de alguien, porque mi padre me pidió que hiciera esto que estoy haciendo ahora. Ahora déjeme decirle que el hermano mayor tenía la autoridad de mandarlo para la casa hasta fajeado, si fuera el caso. Porque después del padre, quien tenía autoridad sobre él era el hijo mayor, el hermano mayor. Y si David no es un hombre de Dios y deja las ovejas al cuidado de alguien, él tiene que volverse cabizbajo, perdiendo la oportunidad de su vida solamente por no hacer las cosas como su padre le hubiera indicado. Mas dice la palabra que sabiendo que esto era así, dejó a su hermano. Llegaron las palabras a bocas del rey. El rey manda llamar a este pequeño David. Rey, anda un chamaco ahí que dice que él está dispuesto a enfrentarse a Goliat. De verdad, tráigalo, capaz se arrepiente, tráigalo ya. Entra David y cuando empiezan a ver a David entrar por ahí, dicen: no. Pero si es un cipotillo, si es un pequeñito hermoso, tiernito, si está lindo, ojos verdes, pero no tiene pinta de guerrero. Mas aún así lo aceptó porque era un montón de cobardes que, como escuchaban la voz del enemigo, estaban en temor. Traen a David delante de la presencia del Señor y le preguntan: David, ¿es cierto que tú quieres pelear? Le digo: ¿qué? Por riquezas, exoneración. Y ya yo fui a ver a su hija. Por supuesto que peleo. Hace trato con el rey y el rey le dice: tengo un problema. El gigante desde que es niño es un guerrero y yo veo que tú no eres guerrero. Le manda a traer las ropas del rey. Oiga lo que ocurre aquí. Le ponen las ropas del rey a David y literalmente dice la palabra del Señor que David ni siquiera pudo dar un paso. Y usted se va a dar cuenta por qué Dios no permitió que él se pusiera la ropa del rey. Dice que le dice a él al rey: rey, yo no puedo caminar con esto, quíteme eso, yo no estoy acostumbrado a esto. Le dice: como lo noto un poquito preocupado, rey, déjeme hablarle de mi experiencia. Tengo que empezar por lo más vergonzoso. Quiero que usted sepa que yo soy el que cuido las ovejas de mi padre. Todo el mundo en la sala hizo: usted es el que cuida las ovejas del... ¿Quieren? ¿Que no tienen hermanas para que hagan eso? No, rey, me tocó negarme a mí mismo, me tocó negarme a hacer lo que quizá yo hubiera deseado hacer, pero es la voluntad de mi padre, así que estoy acostumbrado a eso. Y le dice: pero déjeme contarle lo que verdaderamente es importante, rey. Déjeme decirle que yo cuidando las ovejas de mi padre, que para ustedes eso es cualquier cosa y poca cosa, hay momentos y han habido experiencias sobrenaturales que yo he tenido. Como que, David, mira, yo estaba cuidando las ovejas con mi arpa, cantando, escribiendo un salmo, cuando de pronto veo a un león que sale espantado corriendo. Y cuando yo veo a ese león, veo que tiene una oveja en la boca en su boca. Vea, rey, yo salgo corriendo. Yo no sé de dónde yo agarro valor ni de dónde yo agarro fuerza. Yo agarro a ese león, le abro su boca y saco la oveja de mi padre de su boca. Yo no sé de dónde yo tomo fuerzas, rey. Hasta este momento toda la sala está en silencio como ahora, porque no pueden creer lo que está ocurriendo. David, al chile, eso pasa. Y no solamente eso, rey.
también han llegado osos y ocurre exactamente lo mismo. Porque una persona que camina en obediencia es entrenado de la forma más heavy que puede existir en el reino de los cielos. Nadie que está en la guerra es entrenado con osos y leones, solo los que están oliendo a ovejas, haciendo cosas pequeñas para nuestro pastor. El rey se conforta con la historia de David y dice la palabra del Señor que David va al río, toma 5 piedras, su pastoril y su honda, y camina delante del gigante. Camina delante del gigante y empieza con su honda y empieza a darle vuelta a esa honda. Ve al gigante de lejos y David no ve un gigante. David ve el dinero, las riquezas y el rostro de esa huila. Hermano, lo fuerte de esta historia no está ocurriendo en ese momento. David no votó a ese gigante en ese momento. David votó al gigante allá solo con Dios. Cuando muchas veces él dice, yo deseo ir a la guerra, pero por amor a mi padre voy a cuidar estas pequeñas ovejas. ¿Usted sabe lo que es ver que él saque una oveja de la boca de un león? Él dice, es que yo estoy listo para la guerra, pero como mi papá me quiere tener aquí, voy a estar aquí. David no votó al gigante aquí, en el capítulo 17. David votó a ese gigante hace tiempos atrás, cuando tuvo que negarse a responder algo al pastor, cuando tuvo que decir, pastor, de verdad, papi, yo voy a hacerlo como tú quieres que yo lo haga. Yo sé que yo he estado destinado para cosas más grandes que la que tú quieres que yo haga, pero entiendo que en la obediencia está mi bendición. Y si tú quieres que yo haga eso, yo lo voy a hacer porque entiendo que mi bendición está en la obediencia. Esperó en obediencia y se encontró con la oportunidad de su vida. Ustedes saben la historia, tiró esa piedra y el Espíritu Santo guió esa piedra hasta la frente del gigante y quitó el oprobio de todo un pueblo de 40 días de estar en temor solamente por escuchar la voz del enemigo. Ahora, si ustedes recuerdan la historia de David, dice la palabra del Señor que el profeta estaba llorando por Saúl. Llorando por Saúl. Ay, Saúl, rey más cabezón que eres. Dios, ten misericordia de Saúl. Ten misericordia de Saúl. Dice que el Señor toca al profeta y le dice, profeta, levántate, porque ya he escogido a alguien conforme a mi corazón. He desechado a Saúl porque tiene como característica primera que es un desobediente a mi voz. Toda persona que es desobediente está destinada a ser desechada para propósitos con Dios. Y en su lugar Dios buscará a alguien conforme a su corazón. Dice que el profeta se dirigió a la casa de Isaí de Belén. Cuando un profeta llegaba a la casa era una fiesta lo que había, porque algo estaba ocurriendo en Dios. Dice que el profeta habla con Isaí, he venido a ungir al próximo rey y está en esta casa. Tráigame al hijo mayor. Traen a Abinadab y él dice, wow, si este tipo es, qué grande, qué fuerte, qué hermoso. Tiene cara de rey, tiene cuerpo de rey. Y dice que agarró el aceite, se le iba a echar todo y el Espíritu Santo le habla y le dice, hey, no te equivoques. Yo no veo lo que tú ves, yo no veo lo que tú miras, yo no analizo ni reacciono ante lo que tú estás viendo. Yo no valoro lo que ustedes valoran, yo valoro otras cosas. Y desechó al gigante de sus hermanos, Abinadab. Rey Isaí, dice Dios que no es él, traigan al otro. Y trajeron al otro y lo mismo ocurrió. Segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, y David ni siquiera estaba en ese lugar, porque David no anhelaba nada de eso. Él era el único que estaba acostumbrado a decir, mi deleite está en tu presencia, mi gozo está en tu presencia. Con un arpa todas las mañanas entonaba cantos a Dios y escribía a Dios
y decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de ti, Jehová, que hiciste los cielos y la tierra. David fue el que dijo: si yo fuera como alguno de esos gorriones que pueden encontrar nido ahí en el templo de mi Dios. David estaba cuidando las ovejas y el sacerdote no sabe qué hacer porque ya no hay nadie más. Y pregunta: ¿usted tiene un hijo más? Yo no creo que me haya equivocado. Sí, yo tengo uno, pero ese chiquitillo que está ahí haciendo cualquier cosa. Y el Espíritu Santo le habla y le dice: tráigamelo porque él es el próximo rey. David no tenía pinta de rey. Entra sucio, descalzo, con un pastoril y su onda. El Espíritu cae sobre el profeta y le dice: úngemelo desde la cabeza hasta los pies, porque él va a ser el próximo rey de Israel. Déjeme decirle una cosa. Por primera vez el gigante dice verdad ante todo el pueblo cuando ve a David. Usted tiene que hacer que el enemigo hable cuando te vea a ti. Dice la palabra del Señor que cuando David se paró con su onda, su pastoril y sus piedras, el gigante abrió sus ojos y dijo: ¿soy yo acaso perro para que vengas con palos y con piedras? Y David dijo: wow, este tipo no es tan tonto. Este tipo sabe quién es él. Porque cuando un hombre de Dios se para frente al enemigo, el enemigo mismo abre su boca y se describe tal y cual es. Usted decide si usted lucha, si gasta sus fuerzas luchando, o usted simplemente se niega por completo y dice: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hay muchos de los que están aquí que al finalizar este servicio tienen que ir donde el hombre de Dios y decir: pastor, me he equivocado por mucho tiempo en mi camino. Y hoy entiendo que mi bendición está en escuchar tu voz y seguirla al pie de la letra. Llamaron a David, lo ungieron como rey y adivine qué. David dijo: ahora sí, papá, al reino es que voy. No, él dijo: profeta, ya terminó de hacer lo que tenía que hacer. Es que tengo que ir a cuidar unas ovejas de mi padre que las dejé allá en él. Y se regresó a cuidar las ovejas de su padre. La única diferencia es que salió ungido como rey, porque la unción de rey y la bendición de un hombre están en el camino de la obediencia. ¿Dónde están esos hombres que anhelan mi presencia más que mis honores? Oh, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas mujeres que se niegan a sí mismas, que se entregan por completo y dicen: aquí estoy para lo que quieras? Yo declaro que hay profetas que empiezan a caminar a esta casa, y declaro que hay profetas que vienen a esta casa a ungir a los reyes de esta ciudad. Pero yo declaro también que ese profeta va a encontrar a gente digna de esa unción a causa de su obediencia. Dile: Señor, yo quiero ser digna de esa unción. Yo quiero ser digno de esa unción. Corrige mis pasos. Hazme caminar por los caminos de obediencia. Haz que mi corazón soberbio y altivo sea quebrado una vez por todas, porque quiero ser digno de la unción de un rey. Quiero ser digno de la unción de un rey. Quiero ser digno de la unción de un rey. Quiero que sea aprobado delante de ti como fue aprobado David, Señor Jesús. Hay profetas que vienen a este lugar por dirección de parte de Dios. Y dice el Señor: yo voy a desechar a los desobedientes como lo hice con Saúl.
Examina tus pasos, examina lo que cavilas en tu corazón y en tu mente. Únelos a tu pastor, únelos en obediencia. Y verás como el profeta te llamará en medio de muchos, en medio de los que no creyeron en ti, en medio de los que te vieron pequeño, rubio y tierno. Dice el Señor: ando buscando gente que sea obediente, que su deleite esté en mi obediencia, que su deleite esté en hacer mi voluntad. Dice el Señor: ¿por qué creen ustedes que yo exalté hasta lo sumo a mi hijo? Porque cuando él quiso no tomar esa copa, él dijo: Señor, me es difícil tomar esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad, que no se haga mi voluntad. Quitó su altivez, quitó su orgullo, Jesús, bendito Jesús. Y dijo: Padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya por completa en mí. Y dice la palabra del Señor que el Espíritu de Dios trajo ángeles que consolaban a Jesús y lo prepararon para encontrarse con su destino, porque el destino de todo hombre de Dios es hacer su voluntad. Habla con él, habla con él, habla con él. Ponte a cuentas con él. Revisa tus pasos, haz como David hacía. David decía: examina mis pasos, Señor. Mira en él si hay caminos que no están conforme a tus caminos. Dice David, decía: examina mis ropas, Señor, hazlas blancas como la nieve. Oh, examíname, Señor. Examíname, Señor. Examíname, Señor. Quiero ser agradable a ti. Quiero ser agradable a ti. Sí, Señor. Oh, Señor. Díselo así: no tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más y nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Hazlo con tu corazón, díselo: me inclino. Me inclino ante ti, Rey que perdona y multitud de errores. Díselo: me rindo, me inclino. Me inclino ante ti. Díselo con tu corazón: tú eres digno y eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti, díselo. Y solo ante ti yo me inclino. Díselo: tú eres digno, díselo. Tú eres digno y eternamente digno,
impresionante, digno, y solo ante ti yo me inclino. Díselo con tu corazón. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender y nada que te pueda sorprender. Dile, solo mi corazón, solo